Dicen que una hora no cambia nada, pero eso lo dicen quienes nunca han decidido dedicar una hora a cambiar su mente. Yo lo hice. Y lo que ocurrió en solo 24 horas me hizo entender por qué la mayoría vive cansada, frustrada y repitiendo los mismos errores una y otra vez. Durante años creí que el éxito era cuestión de suerte o de trabajar sin parar. Pero estaba equivocado, hasta que escuché una frase de Jim Rohn que me sacudió. No desees que las cosas fueran más fáciles, desea ser mejor. Esa noche decidí hacer algo radical. Dedicar una hora diaria, solo una, a aplicar las enseñanzas de Jim Rohn. Lo grabé todo, lo sentí todo, y hoy quiero contarte lo que pasó en esas primeras 24 horas, porque si tú haces esto, tu vida también puede cambiar. Había llegado a ese punto donde todo parece avanzar, menos tú. Trabajaba, cumplía, sonreía, pero por dentro algo estaba roto. Me levantaba sin propósito, esperando que el día terminara rápido, como si cada amanecer fuera una carga. No era depresión clínica, era algo más sutil y más peligroso, una inercia silenciosa que se disfrazaba de normalidad. Los días eran fotocopias de otros días, y la energía que una vez tuve para empezar proyectos, ahora apenas me alcanzaba para cumplir con lo mínimo. Me aferraba a pequeñas excusas para no mirar de frente lo obvio. Mi vida no estaba guiada, estaba en piloto automático. Y lo peor era que me justificaba, me decía, así es la vida, no todos pueden tener éxito, no todos nacen con suerte. Esas frases me daban una paz momentánea, como un analgésico barato. Pero en el fondo sabía que eran excusas bien maquilladas, porque cada noche, cuando todo se callaba, aparecía la misma pregunta, áspera y honesta. ¿Esto es todo? Recuerdo una tarde precisa, lluvia fina en la ventana, el café tibio abandonado, el celular lleno de notificaciones irrelevantes. Abrí YouTube buscando ruido para tapar el silencio, y apareció un video antiguo de Jim Rohn. Un hombre sin prisa, con traje, hablando como si ya conociera mis pensamientos. Dijo, tu nivel de éxito raramente superará tu nivel de desarrollo personal. Cerré los ojos. Sentí vergüenza. No por no tener resultados, sino por haber dejado de exigirme. Por conformarme con una versión reducida de mí. Me quedé escuchándolo. No gritaba, no vendía milagros, no prometía atajos. Me recordaba algo que había olvidado. Que la vida responde a la persona en la que te conviertes, no a los deseos que repites. Y entonces vi con claridad la contradicción que me ataba. Quería resultados extraordinarios con hábitos ordinarios. Quería respeto sin disciplina. Quería libertad sin pagar el precio de la constancia. Esa noche, en medio de esa incomodidad, hice un inventario honesto. Tomé papel y escribí 3 columnas. Hábitos que me empujan, hábitos que me frenan, hábitos que me mantienen igual. En la primera columna había poco. Leer a veces, entrenar de vez en cuando, alguna mañana productiva. En la segunda, demasiadas líneas. El teléfono antes de dormir, compararme, posponer llamadas, comer por ansiedad, aceptar compromisos que no suman. En la tercera columna, la más traicionera, aparecía una lista de casi. Casi empiezo, casi termino, casi lo envío, casi me atrevo. Mini hook. Y fue ahí donde comenzó el verdadero experimento. Esa frase de Ron volvió a golpearme. Para que las cosas cambien, tú tienes que cambiar. No el gobierno, no mi jefe, no la economía, yo. Y de pronto entendí algo doloroso y liberador. Había entrenado mi mente para encontrar culpables y excusas, no soluciones. Había educado mi atención para dispersarse en lo urgente, no para concentrarse en lo importante. El problema no era el mundo, era mi filosofía de vida. Miré mi agenda, llenísima. Reuniones, pendientes, mensajes, todo apretado. Me di cuenta de otro autoengaño. Decía, no tengo tiempo, cuando la verdad era, no tengo prioridades claras. Si algo es importante, lo agendas.
Si no lo agendas, no es importante. Así de sencillo. Recordé otra idea de Ron. No puedes contratar a nadie para que haga tus flexiones. Sonreí. ¿Cuántas veces quise que un curso, un video, un consejo hiciera el trabajo duro por mí? Pero las flexiones internas, la disciplina, la claridad, la honestidad con uno mismo, nadie las hace en tu lugar. Esa noche me fui a dormir con una mezcla rara de inquietud y esperanza. Sentía miedo de fracasar, sí, pero por primera vez en mucho tiempo también sentía un cosquilleo de posibilidades. ¿Y si no necesito cambiarlo todo de golpe? ¿Y si empiezo por algo tan pequeño como una hora? Una sola hora, todos los días, dedicada a reescribirme desde adentro. Al día siguiente, temprano, la vida me mostró su resistencia. La cama pesó el doble, el teléfono parecía un imán. La lista de pendientes gritaba «urgente». Me di cuenta de que el mundo no iba a detenerse para que yo cambiara. Yo debía conquistar un espacio dentro del caos. Esa hora no iba a aparecer por milagro. Tenía que arrancársela al día. Hice algo simbólico. Apagué todas las notificaciones. Se sintió como recuperar territorio. Preparé un café, abrí un cuaderno nuevo y escribí en la primera página: 1 hora para transformarme. Parecía una frase grande, pero no era grandilocuente. Era un recordatorio. Esa hora sería mi taller de reconstrucción mental, mi gimnasio invisible, el lugar donde entrenaría la versión de mí que anhelaba. Me prometí 3 reglas para esa hora. Nada de multitarea. Atención completa. Nada de expectativas inmediatas. La mente cambia con repetición, no con euforia. Nada de autocrítica destructiva. Ajustes, no castigos. Mini Hook. No sabía que al cumplir esas 3 reglas, algo iba a encenderse en 24 horas. Antes de empezar formalmente el reto, me hice otra pregunta incómoda. ¿Qué gano si sigo como estoy? Porque, aunque suene extraño, toda inercia tiene un beneficio escondido. Comodidad, evitar riesgos, no decepcionar a nadie, no exponerse. Admitir eso me dio un poco de rabia, pero también claridad. La comodidad me estaba saliendo carísima. Me cobraba propósito, energía, autoestima. Volví al video de Ron y escuché: la motivación te impulsa, pero la disciplina te mantiene. Comprendí que había estado persiguiendo motivación como si fuera gasolina infinita. La motivación sube y baja. La disciplina se instala. Y la disciplina se instala en bloques de tiempo, en decisiones pequeñas, en victorias cotidianas sin aplausos. Me vi desde afuera, un adulto esperando sentirse listo para empezar. Y supe que ese momento no iba a llegar. Así que decidí actuar como alguien disciplinado antes de hacerlo perfecto. Porque la identidad viene después de la acción, no antes. Tomé otra decisión práctica. Puse mi hora sagrada al inicio del día. No al final, cuando ya estoy cansado y el mundo me devoró. Al inicio. Porque lo que haces primero le dice a tu mente qué es lo más importante. Y si la primera hora del día la invierto en mí, le envío un mensaje contundente. Yo conduzco. Esa madrugada, mientras la ciudad bostezaba, sentí algo que había olvidado. Silencio. Un silencio productivo. La luz tenue del escritorio, el aroma del café, el cuaderno abierto. Y ahí, sin cámaras, sin likes, sin testigos, hice el compromiso que cambiaría el rumbo. 1 hora al día, todos los días, para convertirme en alguien capaz de sostener lo que sueña. No me prometí metas gigantes, me prometí rituales. Ritual de estudio, ritual de escritura, ritual de acción. Porque los rituales protegen a la disciplina del capricho emocional del día. Cerré el cuaderno y miré por la ventana. El cielo empezaba a aclararse. No había pasado nada épico y, sin embargo, me sentía distinto. Menos víctima, más autor, menos espectador, más protagonista. Y entendí por qué tantas personas abandonan. Creen que el cambio se siente desde el inicio. No. El cambio primero se decide y luego se confirma.
Ese fue el último día de la versión que buscaba excusas elegantes. No porque me volví perfecto, sino porque acepté la responsabilidad. Y cuando aceptas la responsabilidad, no la culpa, la responsabilidad, recuperas poder. El mismo poder que, en silencio, había ido entregando a la pereza, al miedo y a la distracción. A la mañana siguiente empezaría el reto formal de 1 hora al día. No era una idea bonita, era un pacto. Y los pactos, cuando se honran, transforman. Lo que elegí hacer en esa primera hora, y cómo lo dividí, encendió un cambio que no esperaba ver tan pronto. Cuando decidí iniciar el reto, muchos nombres pasaron por mi mente. Gurús modernos, influencers de motivación, autores de libros recientes. Pero algo en la voz de Jim Rohn me detenía. Era diferente. No había gritos, no había frases vacías. Había sabiduría destilada en calma. Escucharlo era como sentarse frente a un mentor que no intenta impresionarte, sino hacerte pensar. Jim Rohn no promete atajos. No te dice que el universo conspirará a tu favor si simplemente lo deseas. Te dice que tú debes conspirar con el universo mediante tus hábitos, tus pensamientos y tus decisiones diarias. Te enfrenta con una verdad incómoda. El cambio no empieza cuando el mundo te da oportunidades, sino cuando te conviertes en alguien capaz de aprovecharlas. En su manera serena de hablar, había algo magnético. Tal vez era su equilibrio entre firmeza y ternura, o su insistencia en una idea que nadie quiere escuchar. Tu vida actual es el resultado de tu filosofía personal. Esa palabra, filosofía, me intrigó. No hablaba de estudios o de títulos, sino del conjunto de ideas que guían tu comportamiento cuando nadie te ve. Mientras lo escuchaba, comencé a tomar notas compulsivamente. Cada frase era una semilla. No puedes contratar a nadie para que haga tus flexiones. Tu éxito se construye en privado y se muestra en público. El mismo viento sopla para todos. Lo que cambia es la dirección de tus velas. Leía esas frases y algo en mí despertaba. No eran palabras nuevas, pero estaban dichas con una claridad que desarmaba mis excusas. Un día, en el camino al trabajo, escuché una de sus conferencias completas. Hablaba sobre el valor del tiempo. Dijo: "No digas que no tienes tiempo. Di que aún no has aprendido a usarlo". Esa frase me atravesó. Pensé en todas las veces que culpé al trabajo, a la rutina, a las responsabilidades. Me di cuenta de que el problema no era la falta de horas, sino la falta de intención. El tiempo, como el dinero, se escapa si no se administra con propósito. Esa mañana tomé una decisión. Si quería entender el éxito, debía estudiar a alguien que lo había vivido, no solo teorizado. Jim Rohn había empezado de la nada, sin contactos, sin fortuna. Su maestro fue Earl Schaff, y a partir de él, construyó una filosofía que transformó a miles de personas, incluidos Tony Robbins y otros gigantes del desarrollo personal. Pensé, si esta cadena de sabiduría ha funcionado durante décadas, ¿por qué no probarla en carne propia? Comencé entonces mi propio laboratorio de aprendizaje. Cada charla de Jim Rohn sería una clase, cada frase un desafío, cada día un experimento. Decidí que no solo lo escucharía, lo viviría. Anotaría cómo sus principios afectaban mi conducta, mis emociones y mis resultados. Y en ese punto entendí algo esencial. No se trata de acumular información, sino de interiorizar transformación. Había leído muchos libros, pero pocos me habían obligado a verme de frente. Jim Rohn lo hizo. Me recordó que la educación formal te da una vida, la autoeducación te da una fortuna. Esa línea me estremeció. Había invertido años estudiando cosas útiles para otros, pero nunca había diseñado un plan de estudio para mí. Así nació mi idea de dedicar 1 hora diaria exclusiva al crecimiento personal. Mini Hook. Pero lo que ocurrió al día siguiente fue algo que no esperaba. Al compartir mi plan con algunos amigos, me miraron con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Solo 1 hora?, me dijeron. Pero esa era la magia. No buscaba volumen, buscaba consistencia.
Sabía que el cambio radical empieza con movimientos pequeños sostenidos. Jim decía, el éxito no es mágico ni misterioso. Es la consecuencia natural de aplicar consistentemente los fundamentos básicos. Así que mi meta era simple: aplicar fundamentos básicos cada día. Leer, escuchar, escribir, reflexionar. No correr, sino avanzar con intención. Esa noche, antes de dormir, encendí nuevamente una de sus charlas. Jim hablaba de la temporada del sembrador. Decía que hay un tiempo para plantar y un tiempo para cosechar, y que muchos quieren cosechar sin haber sembrado. Sonreí. Ese era yo durante años, impaciente por resultados que no había ganado. Tomé una libreta nueva y escribí en la primera página: Proyecto Jim Rohn, 1 hora al día. Debajo anoté 3 objetivos: reprogramar mi mente con nuevas ideas, practicar un hábito diario de mejora, documentar mis sensaciones cada día. Nada complejo, nada glorioso, solo constancia. Lo que no imaginaba era que al despertar, esa primera hora iba a revelarme una energía que no sentía desde hacía años. Al día siguiente, cuando el reloj marcó las 5:30 am, comenzó el verdadero reto. El sonido del despertador a las 5:30 de la mañana fue mi primera prueba. No estaba acostumbrado a madrugar sin obligación. Durante unos segundos pensé en posponerlo. Pero la voz de Jim Rohn resonó en mi cabeza. Si cambias tus mañanas, cambias tu vida. Así que me levanté, aunque mi cuerpo suplicara lo contrario. Esa era mi primera victoria. La casa estaba en silencio. Preparé un café y sentí ese instante de quietud que solo existe antes del amanecer. Encendí una lámpara cálida, abrí mi libreta y me dije en voz baja: aquí empieza todo. Había decidido que mi hora se dividiría en 3 bloques de 20 minutos. Primer bloque: escuchar una enseñanza de Jim Rohn. Segundo bloque: escribir lo que comprendía y cómo lo aplicaría ese día. Tercer bloque: actuar en consecuencia con una pequeña acción concreta. Puse los audífonos y dejé que su voz llenara el espacio. Hablaba sobre la disciplina del pensamiento, sobre la necesidad de filtrar lo que dejas entrar en tu mente. Dijo: la mente es un jardín. Si no la cultivas, la maleza crece sola. Aquello me pareció una metáfora perfecta para describir mi caos interno. Durante 20 minutos tomé apuntes frenéticamente. Frases, ideas, reflexiones. Pero lo importante no era escribir, sino entender. Cada palabra era un espejo. Me vi reflejado en mis excusas, en mi dispersión, en mis hábitos automáticos. Pasé al segundo bloque, la escritura. Empecé anotando 3 preguntas. ¿Qué me enseña esto? ¿Dónde puedo aplicarlo hoy? ¿Qué estoy evitando? Las respuestas fueron crudas. Descubrí que la mayoría de mis problemas eran decisiones postergadas. No me faltaba claridad, me faltaba valor para ejecutar. Ese fue mi primer impacto de la hora. Me di cuenta de que no era cuestión de conocimiento, era cuestión de coherencia. El tercer bloque fue el más desafiante, la acción. Decidí hacer algo simple, pero simbólico. Organicé mi escritorio, eliminé papeles inútiles, borré archivos que no servían. Cada cosa que limpiaba se sentía como una liberación mental. Al terminar, el espacio parecía otro, y yo también. Mini Hook. Esa hora se convirtió en mi primer laboratorio de transformación. Durante esa primera sesión, entendí por qué la mayoría no logra cambiar. Porque intenta hacerlo desde la prisa, no desde la presencia. La hora pasó volando, pero no se sintió breve. Fue intensa, reveladora, casi sagrada. Cuando el reloj marcó las 6:30 am, apagué todo y me quedé en silencio. Había algo distinto en el aire, una sensación de dominio interior. No era orgullo, era calma, y esa calma era nueva. El resto del día la llevé conmigo. Cada decisión, cada interacción parecía más clara. No me distraía con facilidad. Empecé a notar cuántas veces mi mente intentaba volver a la vieja programación. Hazlo luego, no importa, no pasa nada si hoy no.
Pero ahora, al escucharlas, ya no obedecía sin pensar. Me observaba a mí mismo con distancia, como un entrenador que vigila a su aprendiz. Y cuando la pereza asomaba, recordaba: 1 hora al día no es sacrificio, es inversión. Minnie Hook. Lo que ocurrió en las siguientes 24 horas me confirmó que algo profundo se estaba moviendo. Esa noche escribí en mi diario: hoy descubrí que la mente no cambia con motivación, cambia con estructura. No se trata de hacer más, sino de hacer mejor. Al releerlo, sentí gratitud. Por primera vez en años, no esperaba que algo externo me rescate. No esperaba el fin de semana, ni el aumento, ni el reconocimiento. Esperaba mi próxima hora, y así comprendí el secreto de la mejora continua. La transformación no sucede de golpe, sucede a ritmo de reloj. Cada minuto de esa hora era una declaración de intención. Cada bloque, una pieza de una nueva identidad. Al día siguiente, cuando el despertador sonó otra vez, ya no sentí resistencia. Sentí curiosidad. Quería saber qué más podía descubrir. No era una obligación, era un experimento fascinante. Esa curiosidad marcó el inicio de un ciclo que cambiaría todo. En menos de 24 horas, el reto ya no se trataba de cumplir 1 hora, sino de honrarla. Esa noche dormí distinto, porque entendí que el cambio real no es visible todavía, pero ya había comenzado. Cuando desperté al día siguiente, algo había cambiado. No era visible para nadie más, pero yo lo sentía. Era una especie de silencio interior, una calma en medio del ruido habitual de la mente. Tal vez fue la sensación de haber cumplido algo que normalmente habría pospuesto. Tal vez era el inicio de una nueva versión de mí que acababa de nacer sin que yo lo notara del todo. Mientras preparaba mi café, me sorprendí tarareando. Hacía mucho que no me sentía liviano al despertar. Y entonces lo entendí. No era el café, era la claridad. Esa primera hora del día anterior me había devuelto una sensación olvidada: control. No sobre el mundo, sino sobre mí mismo. Durante años había buscado motivación externa, videos, frases, libros, pero nunca había experimentado la satisfacción pura de ser mi propio impulso. Esa mañana me sentía diferente. Me movía con intención, hablaba con pausa, escuchaba sin ansiedad. No había cambiado mi entorno, pero algo dentro de mí había girado como una llave. Minnie Hook, en menos de un día, había aprendido la lección que muchos tardan años en comprender. La lección era simple. Una pequeña victoria puede cambiar el rumbo de todo un destino. Porque cuando logras cumplir lo que te prometes, la mente empieza a creerte. Y una mente que te cree se vuelve tu aliada, no tu enemiga. Ese día en el trabajo me descubrí más presente. Escuchaba sin pensar en la siguiente tarea. Respondía sin prisa, sin necesidad de demostrar nada. Y aunque las circunstancias eran las mismas, yo ya no reaccionaba igual. A media mañana, mientras revisaba correos, me encontré pensando en una de las frases que había anotado. La disciplina es el puente entre las metas y los logros. Hasta entonces, había visto la disciplina como una carga, una lista de obligaciones. Pero esa frase cambió mi percepción. La disciplina no te quita libertad, te la devuelve. Recordé cómo solía pasar horas en redes sociales, comparándome, perdiendo enfoque. Ese día, al abrir por costumbre una aplicación, algo dentro de mí dijo: no. Cerré el teléfono y sonreí. No por fuerza de voluntad, sino porque ya no tenía sentido hacerlo. La mente que había entrenado en esa hora temprana ahora tenía más autoridad que mis impulsos. Minnie Hook. Y ahí comprendí que el verdadero cambio no se mide en resultados, sino en dirección. Por la tarde, mientras regresaba a casa, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Orgullo sano. No por haber logrado algo extraordinario, sino por haber empezado. Por haber vencido la pereza invisible que me mantenía en pausa. Y ese orgullo no venía del ego, venía del respeto propio. Porque cuando cumples tus propias promesas, recuperas la autoestima perdida entre excusas.
Al llegar, me senté a escribir en mi diario y traté de describir lo que sentía. No encontré palabras exactas, solo escribí: hoy soy distinto. Luego añadí: si esto es lo que pasa en 24 horas, imagina en una semana. La idea me entusiasmó. Por primera vez no veía el crecimiento personal como un sacrificio, sino como una aventura. Era como si cada día tuviera un mapa oculto que solo se revela cuando te comprometes a recorrerlo. Esa noche, antes de dormir, volví a escuchar a Jim Rohn. Hablaba sobre la fuerza del momentum, esa energía que se acumula cuando haces pequeñas cosas bien todos los días. Dijo: el éxito no es más que unas pocas disciplinas practicadas cada día. Cerré los ojos y repetí la frase varias veces, y entonces lo comprendí. El éxito no llega de repente, llega en capas, en microdecisiones, en victorias silenciosas. Llega cuando pasas de ser espectador a ser protagonista de tus días. Mini Hook. Lo que me ocurrió esa noche confirmó que algo profundo estaba despertando dentro de mí. Mientras el sueño me vencía, tuve una imagen fugaz. Yo mismo meses después, mirando atrás y sonriendo. No porque todo fuera perfecto, sino porque finalmente había dejado de huir de mi propia disciplina. Y entendí que eso, en sí mismo, ya era una forma de libertad. Al amanecer del siguiente día, mi cuerpo se levantó antes del despertador. Y esa fue la prueba definitiva. Ya no era mi fuerza de voluntad empujándome, era mi identidad tirando de mí hacia adelante. Me miré al espejo y susurré: así empieza el cambio. Y al decidir continuar por 7 días, supe que ya no era un experimento. Era una nueva vida en construcción. Al terminar ese primer ciclo de 24 horas, entendí que no se trataba de un experimento pasajero. Era el inicio de una reconstrucción. 1 hora al día había logrado lo que años de quejas, intentos fallidos y planes incompletos no pudieron: despertar en mí la sensación de poder personal. Durante la segunda mañana del reto, mientras el sol apenas tocaba las cortinas, tomé mi café y abrí el cuaderno. En la página siguiente escribí: esto apenas comienza. Había decidido continuar, no por obligación, sino por gratitud. Esa hora me había mostrado una versión mía que creía desaparecida, disciplinada, curiosa, comprometida. Quería conocerla más. Así nació el siguiente desafío. 7 días viviendo como Jim Rohn. 7 días aplicando sus principios sin excepciones, midiendo mi progreso no por resultados externos, sino por la calidad de mis decisiones. No imaginaba que esa decisión abriría una cadena de transformaciones imposibles de detener. Durante esos primeros días me di cuenta de algo revelador. Cuando mejoras tu mente, el mundo responde distinto. No porque cambie el entorno, sino porque cambias tú. Las mismas conversaciones se vuelven oportunidades. Los mismos obstáculos se transforman en lecciones. Las mismas horas rinden más. Comencé a observar cómo pequeñas decisiones creaban grandes consecuencias. Decir no a una distracción se sentía como ganar 1 centímetro de control. Y cada centímetro contaba. Cada día tenía una enseñanza concreta. Día 1. El poder de empezar sin sentirte listo. Día 2. La importancia de escribir tus pensamientos. Día 3. Cómo la acción cura la duda. Día 4. Quejarse te roba energía. Día 5. La gratitud amplifica la motivación. Día 6. La disciplina crea respeto propio. Día 7. La constancia convierte el esfuerzo en identidad. Y al final de esa primera semana, entendí el mensaje central de Rohn. El éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te conviertes. Ese pensamiento se quedó grabado en mí. Ya no quería resultados inmediatos, quería carácter, quería fortaleza interior. Quería ser el tipo de persona que inspira sin hablar. Una noche, mientras escuchaba su conferencia Cómo construir un nuevo tú, sentí la necesidad de compartir este proceso, no por vanidad, sino porque sabía que allá afuera hay miles de hombres y mujeres viviendo esa misma frustración silenciosa.
esforzándose sin dirección, deseando sin acción. Por eso decidí grabar mi viaje. No para presumir cambios, sino para documentar el proceso real de transformación. Porque si yo podía cambiar dedicando solo 1 hora al día, cualquiera podía hacerlo. Así nació esta serie, un mapa para salir del estancamiento mental y recuperar el control de tu vida. Sudo de Tamanate. El objetivo ahora es claro. Ayudarte a reprogramar tu mente para alcanzar la versión más poderosa de ti mismo. En cada episodio descubrirás un principio que transformó mi forma de pensar, actuar y sentir. Y lo aplicarás en tu propio día, 1 hora a la vez. Esa es la promesa de esta temporada, que en medio del ruido del mundo encuentres ese pequeño espacio, tu hora sagrada, para construir desde adentro lo que afuera siempre te ha faltado. Cierro este episodio con una frase que resume todo el viaje. El mismo viento sopla para todos, pero tú decides hacia dónde ajustas tus velas. Jim Rohn. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, si sientes que aún hay una versión tuya esperando despertar, te invito a continuar este camino conmigo. Porque lo que viene en los próximos 7 días puede cambiarlo todo. ¿Qué harías si tuvieras 1 sola hora al día para cambiar tu vida? Déjamelo en los comentarios. Este es el primer episodio de la serie Transformación Jim Rohn. Temporada 1. Reprograma tu mente. Suscríbete y acompáñame, porque en el próximo episodio viviré 7 días completos siguiendo a Jim Rohn.